¿Se puede pensar que la muerte representa el paso a un estado mejor? La tesis que se manejó en este ensayo final fue la siguiente. ¿Es posible pensar en que la muerte pueda representar un paso a un estado mejor? Es decir, una transformación de lo terrenal a algo que sin acogerse a una visión religiosa esté más ligado a lo espiritual. Los argumentos que sustentaron la tesis de este ensayo fueron, en primer lugar, se quiso hablar de esa transformación que o que conlleva como tal el término de la muerte. Luego de eso, se quiso analizar, digamos que el primer concepto de qué significa vivir o qué es la vida como tal, para luego pasar al siguiente argumento de qué significaría la muerte. Ahí se tomaron algunos conceptos de algunos autores. Luego de ello, se analizó sobre un aspecto importante que es la aceptación, cómo se puede aceptar como tal ese estado de muerte, digamos que más enfocado a lo que la aceptación que se genera para las personas que tienen que aceptar la muerte de otra persona. Luego de ello, se combinó analizar un poco de lo que se concibe en el suicidio, la muerte desde el suicidio, para luego terminar finalmente con el concepto de la paz dentro de la muerte, ¿sí? Cómo se llega a ese estado de paz luego de llegar pues a ese punto de la muerte. El primer concepto eh, se especifica en la transformación. ¿Listo? Esa transformación se concibe desde la muerte como un despojo del ritmo de la vida que todo ser humano suele tener a lo largo de su vida, en el que se pasa a un estado en el que el alma se encuentra con su propia esencia. Para sustentar este argumento, me remití al libro de Elizabeth Culver, en el que habla sobre una experiencia que tuvieron algunas personas en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Ella expone lo siguiente, dice, esos prisioneros eran como mis moribundos, sabían lo que les iba a ocurrir, sabían que pronto se convertirían en mariposas. Una vez muertos, abandonarían ese lugar infernal, ya no estarían torturados, no estarían separados de sus familiares, no serían enviados a cámaras de gas. Ya no importaría nada de esa horripilante vida. Pronto saldría de sus cuerpos como sale la mariposa de su capullo. Comprendí que ese era el mensaje que quisieron dejar para las generaciones venideras. En esta metáfora, Culver nos relaciona la experiencia que vivieron las personas de los campos de concentración con la transformación que logra una mariposa luego de que sale de su capullo. Y habla de la muerte como esa transformación que se da de un estado a un estado lleno de libertad, un estado mejor. Con ello, digamos que se concluyó que la muerte se considera como la transformación de la vida en libertad. Ya esa libertad se expresa en que ya no existen ni las clases sociales, ni los estilos de vida, ni los afanes de la vida, sino que se hace una transformación mucho más espiritual. El siguiente argumento que se buscó definir, digamos, es como tal que es la vida. Antes de empezar a hablar de la muerte, pues es conveniente empezar a definir como tal que es la vida. Para eso se tomaron dos argumentos, uno de Jan Klevitz y otro de Elizabeth Kuhl. El primer autor, digamos que afirma que el comienzo de la vida se da con el inicio en el nacimiento y esta vida se termina con la muerte. Pero que a pesar de que, digamos que tiene un inicio y fin, no son compatibles, ya que a, al nacer el punto de incertidumbre se encuentra antes de, mientras que cuando se muere ese punto o esa nada se encuentra después de. Por su parte, Elizabeth afirma que o nos invita, dice, vive de tal forma que al mirar hacia atrás no lamentes haber desperdiciado la existencia. Con respecto a eso,
se llega a la conclusión de que el significado de la vida está determinado por las experiencias que definen a alguien como persona. Es un camino que se traza por las decisiones que se toman y también está ligado a la formación en principios que un individuo recibe durante toda su existencia. El siguiente argumento que se desarrolló fue la muerte. ¿Listo? Para ello se tomaron dos fuentes, también nuevamente de Yankelevich y de Kulp. El primer autor nos dice o se refiere a la muerte como algo que resulta inconcebible para el ser humano y también como aquello que resulta inevitable. Y por su parte Elizabeth nos habla de unas etapas que se viven o que se experimentan en la muerte. Entonces hay una etapa de conmoción y de negación. Después se pasa a una etapa de indignación y rabia. Una etapa luego de aflicción y dolor. Luego de superar esta etapa se reniega contra Dios y finalmente se da una etapa de retiro y de aceptación de la muerte como tal. Esta visión de las etapas que nos expresa Elizabeth, digamos que está más enfocada a las etapas que vive el proceso o que viven las personas que tienen que aceptar la muerte de otros. ¿Sí? Con respecto a esos dos argumentos, se desarrolló el argumento con respecto a la muerte, en el que se expresa que la muerte se entiende como una manera en la que el ser humano debe despojarse, no solo de su cuerpo físico, sino también de los afanes, las adversidades y las angustias que llevan consigo el hecho de vivir. Y también debe considerarse como una oportunidad para reencontrarse con los seres que acompañaron alguna parte de su camino, pero que por circunstancias de la vida ya no se encuentran. Es decir, que a través de la muerte se puede concebir que se puede llegar a ese reencuentro con las personas que ya no se encuentran en este mundo. El siguiente argumento que se desarrolló fue el suicidio. El suicidio, para ello se remitió a un argumento que expresa Apolo en el 2006. Dice que la vida es en últimas una elección, que mientras no se viva en plena libertad, la posibilidad del suicidio se considera como una afirmación en vez de una denegación de esa existencia. Él habla, él habla específicamente en su artículo de que el suicidio se concibe como una expresión de libertad, ¿sí? Si tú eres dueño de tu vida, estás en la libertad de decir cuándo quieres acabar con ella y cuándo quieres decidir seguir esa vida. Con respecto a eso, digamos que se llegó a una conclusión en el que dice que la muerte es sinónimo de libertad y de despojo. Sin embargo, el suicidio, más que todo bajo una conciencia religiosa, se sigue concibiendo como un acto que condiciona una eternidad de dolor y pena, que impide disfrutar del despojo de lo terrenal hacia un lugar en el que el alma pueda al fin descansar. Eh, se sigue con la incertidumbre de, digamos, de ese tipo, esa transformación que hablábamos al comienzo del ensayo, cómo se puede ver desde la parte del suicidio. Si es la misma transformación en la que se llega a un punto de libertad o es una transformación en la que se llega a un punto de pena y de dolor. El siguiente argumento, ya para, digamos que tratar de concluir un poco, fue el argumento de la paz. Digamos que esa paz que se concibe luego de morir. Entonces, para eso nos remitimos a un autor en el que afirma, dice, para morir en paz es necesario superar la angustia de la muerte y aceptar su llegada, pero tal disposición no es nada evidente. Entonces, digamos que acá se hizo un contraste entre las personas que por alguna circunstancia de la vida tienen que vivir una vida, un largo o un prolongado tiempo de sufrimiento a partir de una enfermedad en el que ellos conciben la muerte como
la única manera o la única posibilidad que tienen de encontrar paz, ¿sí? De encontrar, de no tener que extremar su sufrimiento. Y por otro lado, las personas que simplemente mueren repentinamente, en el que digamos que la muerte pues no estaba como dentro de sus planes, entonces digamos que más enfocado a las personas que quedan luego de, o las personas que tienen que sufrir ese tipo de muertes repentinas de sus familiares, en el que esa concepción de paz después de la muerte pues no es tan clara para ellos. Entonces, a partir de eso se desarrollaron dos argumentos. El primero es, la muerte es para muchos el paso de un estado en el que encontrarán la paz que es incomprensible en el mundo humano y al que solo el alma puede llegar. Y por otro lado, eh, cuando la muerte se da de manera repentina, esa concepción de paz para quienes sufren esa pérdida puede llevar a que se conciba la muerte como la única manera de volver a reanudar ese encuentro, que era lo que exponíamos al comienzo. Con respecto a eso, como argumento final, como argumento de conclusión que se dio para este ensayo, se dijo: la muerte como transformación representa un cambio del estado al que inevitablemente se debe llegar, pero que no significa el punto final del camino, sino que por el contrario podría llegar a pensarse que es el paso al inicio de algo más, que aunque no se puede expresar como una verdad absoluta, simboliza un consuelo mental para quienes han perdido a seres humanos valiosos en su vida, con la esperanza de poder reencontrarse algún día de nuevo con ellos. En consecuencia, el concepto de la muerte se va interiorizando y construyendo de acuerdo con la cercanía que se tenga con ella. Las fuentes a las que me remití para realizar el desarrollo de este ensayo fue Colomo, La pedagogía de la muerte, el proceso del duelo, que es un artículo que está publicado en la revista Iberoamericana sobre calidad y eficacia y cambio en la educación. Yankelevich, que es un libro que se llama Pensar la muerte. Elizabeth Culver, en su libro que se llama La rueda de la vida. Pascal, en un artículo que llamó La relación con la muerte. Y Polo y Jen, sobre un artículo que llamaron Reflexiones del pensamiento existencial ante el suicidio. Quien presentó este ensayo, mi nombre es Catherine Bustos, estudiante de Tecnología en Informática de la Universidad Minuto de Dios, primer semestre. Gracias.